Bueno, entremos de lleno en este análisis. Hoy vamos a revisar una transición estratégica que, la verdad, está redefiniendo por completo el sector energético a nivel global. Históricamente, la industria de exploración y producción ha dependido de hacer coberturas sísmicas masivas. Y seamos honestos, en el fondo, ese enfoque es básicamente buscar a ciegas en extensiones de terreno gigantescas. Pero ahora mismo estamos en medio de un cambio monumental. Estamos pasando de esa exploración a ciegas a una detección directa y súper focalizada, usando tecnología satelital RSS-NMR. A lo largo de esta explicación, vamos a desglosar exactamente cómo este salto no solo cambia la física de cómo exploramos, sino que le da un vuelco total a la viabilidad financiera y operativa de cualquier proyecto. Ahora, para entender hacia dónde vamos, siempre ayuda a mirar un poco hacia atrás, ¿no? Pasa algo fascinante cada vez que hay una revolución real en cualquier industria. La primera reacción es casi siempre un escepticismo extremo. Fíjense en la década de 1920. Cuando se introdujo la sismología de reflexión, pioneros como Jack Trompa chocaron contra una pared de rechazo. Como dice esta cita, la industria decía que esta nueva técnica no era mejor que una varita mágica y se aferraban con uñas y dientes a sus métodos de siempre. O sea, en 1924, la sísmica era vista casi como una locura. Hoy sabemos que es el estándar indiscutible de la industria. Es súper importante tener esto en mente porque la evolución tecnológica no se estancó cuando se inventó la sísmica, sigue avanzando y a pasos agigantados. Y este avance es, sinceramente, imparable. Si comparamos cómo se hacían las cosas, por ejemplo, la exploración puramente física de los años 30. Hablamos de camiones pesadísimos, despliegues agotadores en medio de la nada. Claro, fue revolucionario en su momento, pero también increíblemente limitante. El futuro hoy pasa por la exploración satelital aeroespacial. Estamos hablando de sistemas digitales de ultra precisión que escanean todo desde el espacio, leyendo firmas electromagnéticas a kilómetros de profundidad sin siquiera tocar una sola roca en la superficie. La industria siempre ha dudado de los grandes saltos, pero pasar del trabajo manual pesado a la teledetección de alta precisión es, al final del día, algo inevitable. Y ojo, este salto no es una rareza de la industria energética, es parte de una tendencia que vemos en todas partes. Pensemos en las telecomunicaciones. Pasamos de teléfonos fijos, pesados y atados a una pared, a tener dispositivos móviles ultraligeros en el bolsillo. O veamos la medicina. Antes, para saber qué pasaba dentro del cuerpo humano, la única opción real era hacer una cirugía exploratoria. Hoy, simplemente usamos resonancias magnéticas, ecografías y obtenemos datos súper precisos antes de cualquier intervención invasiva. Bueno, la exploración de petróleo y gas está siguiendo exactamente el mismo guión. El patrón siempre es el mismo: miniaturización, caída drástica de costos y, lo más importante, tener acceso directo a datos de diagnóstico antes de meter equipo pesado y carísimo en el campo. Entonces, el punto clave aquí es entender el verdadero dolor de cabeza operativo que está empujando esta evolución. Para quienes gestionan portafolios hoy, los métodos de siempre se han vuelto un rompecabezas logístico casi imposible de armar. Depender exclusivamente de flotas marinas inmensas o de tirar miles de nodos terrestres es, una pesadilla. Hay que rogar por ventanas de buen clima, lidiar con la falta de navíos especializados a nivel mundial, pelear contra un laberinto infinito de permisos ambientales y, encima de todo eso, dejar millones de dólares inmovilizados durante años antes de ver una sola gota de producción. En realidad, es un sistema pesadísimo, diseñado para una época que ya pasó. Y lo más increíble es que todo este esfuerzo logístico brutal se hace con un propósito que es súper ineficiente: intentar cubrir el 100% de una concesión. Imaginemos un bloque de 1000 kilómetros cuadrados. Con la mentalidad actual, la estrategia es, básicamente, escamear a ciegas ese 100% completo. Eso significa inversiones gigantescas desde el día 1, un impacto ambiental enorme, y todo con la esperanza de que, al mapear la forma de la roca, podamos adivinar si hay fluidos allá abajo. Este modelo de obligarte a cubrir todo a ciegas es exactamente lo que está desangrando los presupuestos hoy en día. Y aquí es donde ocurre el verdadero cambio de paradigma. No es solo usar satélites en vez de barcos, es un cambio total en la física de lo que estamos midiendo. A ver, los métodos clásicos son increíbles para mapear estructuras y geometría de las rocas. Su gran pregunta es, ¿existe una trampa estructural aquí? Pero no ven el fluido. En cambio, la tecnología de resonancia magnética nuclear satelital, o RSS-NMR, cambia la pregunta por completo.
Usando teledetección espacial, mide directamente la resonancia del hidrógeno en los poros de la roca. Así que la pregunta ahora es, ¿hay petróleo, gas o agua libre aquí y a qué profundidad? Es literalmente la diferencia entre pasarse meses estudiando la puerta de una caja fuerte para adivinar si guarda algo y tener un escáner que nos dice directamente si hay billetes adentro. Y el contraste cuando ves los datos es de locos. Por un lado, la sísmica clásica te tira datos que requieren meses de matemáticas súper pesadas y luego años de interpretación subjetiva. Uno se queda mirando esas ondas en la pantalla y, la verdad, todavía tiene que adivinar dónde está escondido el hidrocarburo. Por otro lado, la lectura del RSSNM te da un registro calibrado directo, cero adivinanzas, te caracteriza la profundidad exacta del gas, del petróleo, del agua y hasta te estima la presión hidrostática. Pasamos de depender del arte de la interpretación a leer un diagnóstico de laboratorio que es claro, directo y cuantificable. Ahora, ¿qué significa esto en el día a día operativo? ¿Descartar los métodos tradicionales? Para nada. Se trata de reordenar el ciclo completo. Aparece una nueva arquitectura y nace lo que llamamos la etapa cero. Antes de mover un solo camión o un solo barco, usamos el satélite para escanear todo el bloque. Esto nos permite descartar de un plumazo hasta el 80% de las zonas que no tienen nada, las zonas estériles, y por una fracción ridícula del presupuesto. Solo después de eso pasamos a la etapa 1 y mandamos la sísmica tradicional únicamente a las zonas que ya validamos. La flexibilidad que se gana es absoluta. La clave para entender esto es que no son tecnologías rivales peleando por presupuesto. Es una ecología sinérgica. La sísmica y los nodos tienen un costo altísimo, sí, pero actúan como una lupa de altísima resolución para ver la geometría en 3D. El RSSNM entra a jugar como el radar global. Su trabajo es identificar directamente los fluidos. Y agárrense, lo hace por menos del 1% del costo de los métodos clásicos. Al combinarlos, usándolos en el orden lógico, se exprime y se optimiza cada dólar de inversión. Y el resultado visual de esta sinergia es un cambio del cielo a la tierra. Se acabó eso de hacer sísmica sistemática cubriendo un bloque enorme a ciegas con cuadrículas lentísimas, asumiendo riesgos en todo el terreno. El futuro es usar el filtro satelital para iluminar lo esencial, encontrar esos famosos sweet spots, esos puntos óptimos que, seamos sinceros, suelen ser apenas el 10 o 20% de todo el bloque. La sísmica deja de ser un peaje obligatorio y a ciegas, y se convierte en un ataque quirúrgico y súper rentable. Solo sacamos la artillería pesada cuando ya sabemos que hay un blanco confirmado. Pero esperen, porque las aplicaciones no son solo para zonas inexploradas. Para activos maduros, esto es un verdadero salto cuántico. Como el RSSNMR no requiere meter a nadie ni a nada en el terreno, podemos hacer una campaña de exploración completamente nueva sobre campos que hoy están produciendo. Campos maduros, brownfields, todo sin detener las operaciones actuales ni un solo segundo. Cero interrupciones. Esto nos deja encontrar esas bolsas de hidrocarburos que nadie vio, esos yacimientos periféricos que la sísmica de hace 20 años pasó por alto. Y como lo hacemos dentro de un bloque que ya tiene licencias y tubos instalados, bueno, la conexión y la monetización se vuelven rapidísimas. En conclusión, cuando llevamos todos estos datos a la mesa de los que toman las decisiones, nos encontramos con una matriz de impacto imposible de ignorar. Meter la etapa cero recorta drásticamente el gasto de capital inicial, libera fondos que de otra manera estarían congelados. También baja el riesgo de forma brutal, asegurando que los millones grandes se gasten solo donde ya sabemos que hay hidrocarburos. Además, acelera el tiempo hasta llegar a producción, porque nos saltamos meses, a veces años, de problemas logísticos. Y por supuesto, está 100% alineado con las metas ESG. Es un escaneo satelital. No hay ruido en el agua, no hay huella en la tierra, nada. Para cerrar este análisis, tenemos que mirar de frente a esta nueva realidad. Juntar la teledetección espacial con la resonancia magnética nuclear ya no es ciencia ficción o algo a futuro, es la herramienta que hay que usar hoy antes de arriesgar capital. Cuando entendemos la eficiencia, los números y la física pura de esta tecnología, nos topamos con una realidad súper lógica. La gran duda en los pasillos corporativos ya no debería ser si usamos la sísmica o no. La verdadera pregunta, la pregunta incómoda que todos deberían estar haciendo en sus próximas reuniones es ¿por qué seguiríamos tirando artillería sísmica carísima sobre zonas que ya sabemos que están completamente vacías? Piénsenlo. Con eso, terminamos el análisis de hoy. Muchas gracias por acompañarnos en esta revisión.